Welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe reste, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tu cabaret. Bienvenido todo el mundo a esta transmisión tan especial que vamos a hacer el día de hoy. Hoy es el día 3 de febrero, entró el mes de febrero, entramos en el mes de las Lupercalias, en el mes del amor y la amistad de los espacios de habla inglesa, así entonces es el momento en que los países que hablan inglés se ponen a pensar en el San Valentín, ¿ok? Entonces Paul McCartney escribe My Valentine y tales, entonces los espacios de habla inglesa se ponen a hablar del tema del amor. En inglés, love. La palabra alemana para amor es Liebe. Y entonces habíamos dicho que el amor era un dios y que no entendíamos qué era el amor y que el amor era un problema de filosofía. Y tal vez el amor no sea un problema de filosofía, pero ¿quién nos va a decir entonces qué es el amor? En fin, entramos en el mes donde hablamos de nuestras relaciones de pareja, donde pensamos en todas estas situaciones amorosas y románticas. Vamos a leer de un libro que se llama Amores Malditos. Ya les he contado a ustedes de Amores Malditos, ¿sí? Las personas que han seguido las transmisiones, hemos hablado de Amores Malditos en la medida en la que, bueno, ok, lo tenemos acá en las manos, en el YouTube, lo vamos a mostrar para las personas que solamente están escuchando en el podcast. Tenemos acá en la mano el libro Amores Malditos de la profesora Susana Castellanos de Subiría. Entonces este libro yo lo leí cuando tenía por ahí unos 14 años. Yo recuerdo que tal vez fue mi abuela, la abuela materna, tal vez ella me llevó a un Panamericana y compramos este libro. Fue uno de tantos libros que compré. A mí me gustaba mucho la lectura desde niño. Entonces compré este libro y me pareció muy interesante, como todas las historias de amor, en fin, que cuenta acá la profesora Castellanos de Subiría. Y bueno, genial, me parecía genial, digamos, aquí me mencionaba también la historia de Drácula, por ejemplo, entonces me hacía la cita de la película de Ford Coppola y entonces, bueno, contando los amores clásicos, entonces las historias de Marco Antonio, de Cleopatra, en fin, de la mitología griega. Entonces, de todas esas historias que cuenta ahí la profesora Susana Castellanos, de Subiría, cuenta la historia de Paul Verlaine y Arthur Rimbaud. Entonces quiero hablarles es de eso de lo que vamos a hablar. Bueno, como dato curioso, aquí uno mira las fuentes de Castellanos de Subiría y una de las fuentes de esta señora es nada más y nada menos que Camille Paglia. O sea, a mí me asombró mucho, digamos, saber este dato porque cuando tenía 15, hace 10 años, no, yo no había visto que una de las lecturas de esta señora era Camille Paglia. Y Camille Paglia yo la descubrí hace relativamente poco, hace como 1 o 2 años, en toda esta marea que es YouTube, en toda esta marea que es el Internet. Entonces es Camille Paglia, ¿ok? Escuchar las conferencias de Camille Paglia acá en YouTube es genial, es verdaderamente genial escuchar a Camille Paglia. Y bueno, o sea, entonces es chévere. Yo que Camille Paglia y tal, y bueno. La profesora Castellanos de Subiría ya había consultado la obra de Camille Paglia, que lleva desde 1990 escribiendo libros. Entonces es como una continuidad narrativa en mi vida, ¿sí? Donde vuelvo a autores, a comentarios, a personas que conocen otras personas, que yo conozco, que tienen referencias que significan para mí, que son significativas para mí, en fin, entonces es la continuidad narrativa, ¿ya? Es algo que es muy chévere podérselo contar a la gente, porque tiene que ver con quién es uno, con la identidad, en fin. Entonces vamos a leer de la historia de Paul Verlaine y de Arthur Rimbaud. Entonces dice, algunas relaciones son un encuentro de espíritus apasionados e intensos, egoístas y destructivos. Algunas relaciones son un encuentro de espíritus apasionados e intensos, egoístas y destructivos. Se atraen, se complementan, se odian, se repelen, se aman, se destruyen uno al otro, lenta y continuamente,
como si amarse o devorarse fueran una misma cosa, como si el deseo por el otro estuviera impregnado de un componente destructivo letal, terrible, corrosivo. Son fieras que en sus besos arrancan a jirones el alma, la vida y la piel del otro, como condenados a buscar en los despojos del ser amado las respuestas a la ansiedad de su alma tempestuosa. Es chévere la imagen del verbo devorar, porque hay una canción de la salsa erótica, ¿cierto? Que dice, devórame otra vez, ¿verdad? Entonces son estas imágenes que se asocian con el amor, en fin, con devorar al otro, con comerse al otro, en fin. Existen muchas versiones, relatos y leyendas sobre la compleja vida y personalidad de cada uno de estos dos poetas, Verlaine y Rimbaud. Algunos han hecho énfasis en su carácter ateo, místico, revolucionario, así como en su decadencia y en su vivencia de la poesía. La mayoría de las reconstrucciones de la vida y obra de estos dos seres malditos, entre comillas, se han visto exaltadas por el tórrido romance que vivieron. Entre las biografías que existen sobre estos personajes se destaca la de Jean-Jacques Lefebvre, quien en su exhaustiva investigación sobre Arthur Rimbaud escudriñó en la vida de estos individuos buscando vislumbrar de algún modo el germen de su pasión, su locura y genialidad. Lefebvre recopiló diversas informaciones, documentos y testimonios en busca de confirmar o descartar teorías, leyendas y suposiciones que desde la época en que vivieron se han creado alrededor de estos personajes, particularmente en torno a la segunda parte de la vida del enigmático Rimbaud, en la que, para sorpresa de aquellos que conocían su talento poético, el autor de Una temporada en el infierno decidió no volver a escribir. No obstante, Lefebvre sugiere que ciertos documentos fueron adulterados y, por ejemplo, algunos escritos de Rimbaud fueron quemados por su hermana Isabel, quien los consideró inmorales. Del mismo modo, algunas de sus cartas fueron adulteradas por un biógrafo que las consideró mal escritas. Arthur Rimbaud fue un personaje escurridizo, oscuro, inquietante, a pesar de contar tan solo con 16 años cuando conoció en 1871 a Paul Verlaine, quien era ya un poeta reconocido de 27 años. Arthur ya llevaba varias fugas de su hogar a cuestas, experiencias todas muy difíciles porque no tenía un céntimo ni un lugar concreto a donde ir. Al parecer llegó a tener que dormir en las calles y buscar comida en los basureros. En su alucinante deambular entre la lucidez y la demencia, se cree que en la última de sus subidas de casa, antes de conocer a Verlaine, fue violado por unos soldados y que esa dolorosa experiencia turbó su alma hasta tal punto que desde entonces no pudo dejar de sentir una tanática atracción por explorar los fondos abisales de la degradación. No obstante, desde antes de ese turbulento año de 1871, Rimbaud ya venía explorando desde su infancia los senderos de la locura con la que parecía acercarse a la trascendencia poética y a la genialidad. Había nacido en 1854 en el seno de una familia campesina de clase media al noreste de Francia, de Charleville. Su padre, Frédéric Rimbaud, fue un capitán del ejército que se casó con Vitalie Cuif, con quien tuvo 5 hijos a los que abandonó cuando Arthur tenía 6 años. Desde entonces el pequeño se sintió asfixiado por el riguroso régimen de vida familiar que exigía su madre, una mujer autoritaria y de difícil trato, la cual es factible que estuviera un poco trastornada al igual que sus hermanos. La locura de Rimbaud ya venía navegando en su sangre. En el colegio se destacó por su talento literario y su habilidad con el latín. Sus escritos permitían entrever el revoloteo de su espíritu inquietante y profundo que no pasó inadvertido ante sus profesores. Una particular influencia tuvo en Arthur su maestro de retórica, Georges Isambard, quien en 1870 lo impulsó a desarrollar su talento. Ese mismo año, en julio, Francia declaró la guerra a Prusia, lo que inspiró a Arthur a escribir Muertos del 92. Continuó escribiendo y ganó un premio, la alocución de Sancho Panza a su asno. Pero el joven poeta, que a sus 15 años parecía la encarnación de un ángel caído por la belleza de sus facciones, su genialidad y su rebeldía, no soportó continuar viviendo en su ciudad natal, que sentía muy estrecha para él.
Utilizó los francos que recibió como parte del galardón por sus escritos para huir de casa rumbo a París, a pesar de la tensa situación que se vivía por la guerra. Pero el billete que pudo comprar con sus escasos recursos solo era válido hasta San Quentin, razón por la cual el joven Arthur fue detenido y puesto en prisión. San Quentin, ese es el San Quintín, ¿no? Frustrado, escribió cartas a sus allegados pidiendo perdón en tono lastimoso. Conmovido, su profesor Isambard le envió el tiquete de regreso a casa, pero el joven solo resistió en el hogar materno 10 días antes de emprender una nueva fuga, esta vez rumbo a Bélgica, con la esperanza de trabajar en el periódico que dirigía el padre de un amigo suyo. Pero su actitud irreverente y sus modales arriesgados e insolentes lo único que consiguieron fue que se le negara el empleo. Pronto, el niño rebelde de nuevo se sintió extenuado, sin dinero, imploró por ayuda a amigos y familiares y Sambar no quiso sentirse cómplice del fugitivo, por lo que consultó a la madre del joven sobre lo que debía hacerse en esa oportunidad. Vitali consideró que su hijo debía devolverse caminando o ser repatriado por la policía sin que eso repercutiera en gastos para nadie. De nuevo en Charleville, a finales de 1870, Arthur continuó escribiendo y en enero de 1871 su ciudad fue ocupada por el ejército alemán. Los recurrentes paseos del joven entre ruinas y despojos de batalla le inspiraron a componer diversos poemas como La deslumbrante victoria de Sarrebruck, El mal y El durmiente del valle. Muy bien, vamos a hacer una pausa, exacto. Entonces, este poema que se llama La deslumbrante victoria del Sarrebruck, esta es la traducción, esto pues obviamente es una traducción del francés al español, ¿no? Porque es un poema de Rimbaud. Es en español, la versión en español que tiene castellanos es La deslumbrante victoria del Sarrebruck. Y digamos, la página de internet Ciudad Seva tiene el título La resplandeciente victoria del Sarrebruck. Entonces, bueno, simplemente es un rango de equivalencias, exacto. El docente Bolaños habla de el rango de equivalencias, exacto. En este momento no les puedo decir a ustedes cómo se dice la palabra resplandeciente, deslumbrante en francés, pero no la sé. Pero, exacto, entonces vemos cómo hay dos opciones allí para traducir pues ese significante, ¿sí? Puede ser la palabra deslumbrante o la palabra resplandeciente, dependiendo, o sea, exacto, las traducciones, quién hace las traducciones, y dependiendo de si escogemos un término del otro, qué implicaciones tiene la escogencia, la selección de un término u otro, pues es una pregunta muy importante en todos los estudios de traducción. Recuerden que esa ciudad, Saarbrücken, ¿ok? El Saarbrücken, en alemán, ¿cierto? Es Saarbrücken. Y pues, ¿y qué es el Saarbrücken? Saarbrücken es la capital del estado federado del Saarland. Entonces, el Saarland es un estado federal, es una cosa así chiquitica que queda entre Francia y Alemania, que según Diana Uribe, entonces ella dice que esa región se la pelotean, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, ¿no? Entonces es la región del Sarre, que supuestamente ha sido francesa y ha sido alemana y ha cambiado de nacionalidad 8 veces, entonces ha sido una vez es alemana, otra vez es francesa, una vez alemana, francesa, hoy la tiene Alemania, puede ser que en el próximo siglo la tenga Francia, en fin, entonces ese estado federado del Sarre, sí, tiene la capital del Sarrebruck. Entonces ahí en ese Sarrebruck, es ese Sarrebruck del que habla Arthur Rimbaud, sí. Entonces, ¿qué pasa en el año de 1871? En 1871 no es nada más y nada menos que dos puntos, el Imperio Alemán. ¿Y qué es el Imperio Alemán? El Imperio Alemán es el Segundo Reich. Sí, o sea, bueno, de Tercer Reich, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Eso no hay que explicarlo, bueno, que Hitler y tales, bueno, el primer Reich, digamos, es lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Es la combinación entre los germanos y los latinos, en fin, eso dura 8 siglos, en fin, eso es el primer Reich, allí aparece, digamos, Carlomagno y todos estos personajes, es donde vive Lutero, en fin. El segundo imperio es en 1871. Leíamos que Francia le había declarado la guerra a Prusia, entonces Prusia se mete ahí a Francia, ahí donde está Rimbaud, ¿sí?
y pues los derrota y básicamente el resultado de esa guerra, ¿sí? Se llama la Guerra Franco-Prusiana. El resultado de esa guerra es el Imperio Alemán, exacto, es la fundación del Imperio Alemán como tal por la vía por la vía del Reino de Prusia, ¿sí? Por la vía de Prusia, que de ahí viene pues el canciller de hierro Otto von Bismarck. Entonces ese es todo el contexto de Rimbaud y su resplandeciente victoria del Saarbrück. Vamos a continuar leyendo a Castellanos. Dice: a pesar de sus momentos de inspiración, Charleville continuaba hastiándolo, por lo que a finales de febrero el poeta se fugó de nuevo a la añorada París, que encontró devastada por la guerra. Pero esa caótica desolación lo atrajo profundamente. Como siempre, sin dinero, deambuló y escribió entre los escombros de la ciudad. De esta época datan las referencias que existen sobre la violación que sufrió, víctima de los soldados del cuartel de la Rue Babylone en París. En el tono amargo de su poema El corazón robado se revelan vestigios de su amargura. De regreso en Charleville, el joven de aspecto angelical había cambiado. Tenía, según algunos, el halo de un demonio, apareció con aspecto zarrapastroso, llevando siempre en sus labios una pipa boca abajo. No quería asearse, no quería peinarse, blasfemaba por las calles, escribía en las paredes de las iglesias: a la mierda Dios, y sacudía su cabeza piojosa ante los curas para asustarlos. Como un mendigo, esperaba en puertas de bares y cafés que alguna alma compasiva lo invitara a una copa, y cuando lo conseguía, contaba historias alucinantes sobre sus conquistas sexuales de mujeres callejeras, pero también pasaba largas horas en la biblioteca leyendo y escribiendo cartas de sus amigos Paul de Meny a Isambard, en las que reflexionaba sobre el espíritu de la poesía. Durante esta temporada se dedicó al estudio exhaustivo de libros de magia, ocultismo e iluminismo que lo impulsaron a desarrollar sus nuevas teorías poéticas sobre la calidad de vidente del poeta, quien debería ser un transmisor o un medio de la divinidad. Yo soy otro, escribió en su carta del vidente a Demeni, en la que explicaba su método para lograr dicha trascendencia. En esta misma línea, consideró que las drogas también constituían un estimulante para fundirse con la divinidad y llegar a convertirse en una de ellas, lo que acabaría con la terrible ruptura existente en el alma humana entre el bien y el mal. Ese, según él, era un estado al que se podía acceder atravesando los abismos de la degradación y el sufrimiento. Voy a revelar todos los misterios, misterios religiosos o naturales: muerte, nacimiento, porvenir, pasado, cosmogonía, la nada. Soy maestro en fantasmagorías. Por iniciativa de un amigo, Arthur escribió a Paul Verlaine, poeta a quien admiraba, enviándole unos versos suyos. Verlaine recibió la misiva en agosto de 1871 y se entusiasmó profundamente con el poema de Rimbaud, El barco ebrio, hasta tal punto que animó al joven a trasladarse a París, para lo cual le mandó dinero y le ofreció hospedaje. Venga, querido, alma grande, se os llama y se os espera, le expresó Verlaine al joven poeta en su misiva de respuesta, sin saber lo que el destino le depararía tras semejante ofrecimiento. Para la época en que conoció a Rimbaud, Verlaine, que al igual que Rimbaud era hijo de un militar, estaba tratando de equilibrar su vida familiar burguesa y su afición por la bohemia. Estaba casado y su joven esposa Matilde, de 17 años, acaba de dar a luz. La pareja vivía en el hogar de los padres de ella, quienes eran aficionados al arte y la música. La madre de Matilde era profesora de música y entre sus alumnos se encontró Debussy. Esa inclinación artística de sus suegros indujo a Verlaine a invitar al joven y desconocido poeta a su casa. Evidentemente, Paul Verlaine había crecido en un hogar más acogedor que el de Arthur y estaba acostumbrado a los placeres de la vida burguesa. No obstante, carecía de la extraordinaria belleza física de Arthur y de su arrebatadora personalidad. Sobrio podía ser un personaje amable y cariñoso, pero bajo el efecto del alcohol, y hacía un tiempo se había alcoholizado, solía convertirse en un ser salvaje y violento. Incluso en una ocasión, enceguecido por una borrachera, intentó asesinar a su madre. Arthur llegó a París a finales de septiembre, sucio, andrajoso, maloliente, al respetable hogar de los suegros de Verlaine. Además de su deplorable aspecto, el temperamento insolente, hostil y salvaje del jovencito desalentó profundamente a toda la familia, menos a Verlaine, quien quedó fascinado con él.
Los días que Arthur vivió en esa casa fueron contados, pero sus secuelas sin duda perduraron. Tras salir del hogar de los suegros de Verlaine, Arthur se trasladó a una habitación que pertenecía a un amigo de Paul, pero también pero también la destruyó y fue echado de allí. Tras encontrarlo como un mendigo en la calle, Verlaine lo rescató de nuevo y alquiló una buhardilla para el muchachito. La fuerte atracción que los unía pronto los convirtió en amantes. Paul ya había tenido en el pasado otras relaciones con hombres, pero jamás con la misma intensidad. Juntos comenzaron a llevar una vida de interminables juergas y borracheras, acompañadas alucinantes experiencias con hashish y ajenjo. Ahí hay como un error ahí de redacción. Bueno, la pareja se fue aislando de la sociedad, lo que puso cada vez más en evidencia el turbio carácter de su relación. Aunque Verlaine presentó a Arthur a sus amigos, casi todos artistas reconocidos, Rimbaud se burlaba de todos y de sus obras con cinismo e incluso llegó a atacar a uno de ellos con un bastón de espada por estos comportamientos salvajes de su entrañable amigo que todos intuían como la pasión sodomita de Verlaine. En esa época el término homosexual no se utilizaba. El reconocido poeta dejó de ser invitado a la mayoría de eventos sociales y su tempestuosa relación no tardó en convertirse en rumor general. En un periódico se publicó que el poeta Verlaine iba en compañía de Mademoiselle Rimbaud. En el el de Paul y Arthur fue un encuentro de temperamentos enfermizos, intensos, brutales, apasionados, destructivos. Arthur disfrutaba haciendo sufrir a Verlaine y lo asustaba y lo agredía emocional y físicamente. En alguna ocasión, en aras de practicar un experimento, lo acuchilló repetidamente en las manos, pero anhelaban la mutua compañía, la fuerte atracción sexual que los unía los llevó a vivir en encendidos momentos de pasión carnal. En ocasiones llegaron a tratarse con ternura. Ambos arrastraban consigo el espíritu del romanticismo, por lo que buscaron sin cesar el genio poético en la exaltación de sí mismos o en las oscuras profundidades de lo misterioso, lo irracional y lo aberrante. Quisieron transgredir el orden establecido, sumirse en la orfandad de los renegados de Dios para naufragar en la embriaguez de los sentidos que los llevaba a las cúspides alucinantes del delirio. Se burlaron a sus anchas del espíritu racional que aseguraban no les había servido a los hombres realmente para nada. En alguna ocasión, Rimbaud propuso incendiar el Louvre, ya que los cuadros célebres le parecían auténtica basura y consideraba la pintura en general definitivamente inferior a la literatura. Esta actitud insultante y sarcástica fascinaba y producía temor a la vez. Durante esta época continuaron escribiendo, pero por supuesto el débil equilibrio emocional que Verlaine había buscado conseguir con su matrimonio se hizo trizas. Con frecuencia, tras pasar largas horas con Rimbaud, Verlaine llegaba a casa de sus suegros completamente borracho e iracundo y trataba con violencia a Matilde, la golpeaba fuertemente e incluso llegó a intentar quemarle el pelo. En una de estas ocasiones, en enero de 1872, Paul, completamente ebrio, desató una discusión por un café que consideró mal servido y enfurecido agarró a su hijo de 3 meses y lo estrelló contra una pared. El pequeño se salvó porque lo protegieron las cobijas que lo envolvían. Luego intentó estrangular a Matilde. Los suegros, desesperados por la situación, echaron a Verlaine de su casa. Pero al poco tiempo pareció arrepentido, jurando cambiar su conducta para siempre y asegurando que no volvería a ver a Arthur, a quien Matilde consideraba el causante de toda su desgracia. Paul siempre se debatió entre el amor a su esposa y la enigmática atracción que ejercía Arthur en él. Es posible que en realidad, y a su modo enfermizo, deseara estar con Matilde, pero la seducción que ejercía Rimbaud sobre él lo arrastró inevitablemente al abismo. Estoy ahora maldito, tengo horror a la patria. Lo mejor es dormir completamente ebrio sobre la playa, escribió Rimbaud. Bueno, entonces vamos a saltar de una vez a la parte donde es el último encuentro. Dice, Rimbaud y Verlaine se volvieron a ver por última vez en Alemania en 1875. Entonces esto hará parte del viaje a Alemania, ¿ok? Cuando estemos haciendo el viaje a Alemania, ok, les hablaré del último encuentro de Rimbaud y Verlaine. Y entonces vamos a ver cómo fue que tras la salida de Paul Verlaine de la cárcel, el poeta aseguraba que ya era abstemio, ¿sí? Verlaine decía que ya no, que había vuelto con fervor a los mansos
rediles del catolicismo. Así, entonces imagínense, a volver a volver con fervor a los mansos rediles del catolicismo. Así, o sea, pues le pasa a los poetas, pasa en la vida, pasa en TNT. Por lo que con sarcasmo, Arthur se refería a él como la Loyola. Durante el encuentro volvieron a embriagarse hasta el delirio. La borrachera culminó con Verlaine apaleado y con heridas en la cara, tendido inconsciente a orillas del río Neckar. Entonces ese río Neckar, ok, es en el sur de Alemania, está a la altura de Stuttgart también, está también en la ciudad de Heidelberg. Entonces eso fue de lo primero que yo conocí en Alemania. Es así, el río Neckar, eso fue lo primero que yo vi de Alemania en Heidelberg, en la ciudad de Heidelberg. Entonces allá en Heidelberg es donde supuestamente pues queda la universidad más antigua de Europa, en fin, entonces que en Heidelberg y tal, es una universidad fundada como en el siglo XIII, en el siglo XIV, algo así. Entonces, bueno, una ciudad muy universitaria, de muchos estudiantes. Exacto, el sur de Alemania resulta siempre mucho más costoso que, digamos, el norte, Berlín. Digamos, Berlín dicen que es una ciudad más económica para vivir que, digamos, el sur. Es un comentario que lo he escuchado acá de profesores, que lo he escuchado allá en Alemania y que, pues, parece que es verdad, parece que es verdadero que la plata de Alemania está en el sur. La plata de Alemania verdaderamente está allá en el sur. Son ellos los que surten la plata para los demás estados federados, en fin. Entonces allá en el sur el río Neckar, y a la altura del río Neckar, el río Neckar pasa también por la ciudad de Stuttgart, que es el estado del Baden-Württemberg. Del estado del Baden-Württemberg fue el primer estado federado en el que yo viví en Alemania, fue lo primero que conocí de Europa, digamos. Sí, bueno, es decir, yo tuve que hacer una conexión en el aeropuerto de Madrid, pero bueno, yo no conocí Madrid, digamos, yo, no, yo estuve solamente en la conexión, sí, digamos, eso fue lo primero que pisé de Europa, fue el aeropuerto Barajas, en la ciudad de Madrid, pero conocer, digamos, que uno allá está, sí, yo estuve, en lo primero en lo que yo estuve de Europa fue el Baden-Württemberg, que es el estado federado del Baden-Württemberg al sur de Alemania, año 2015. Entonces, eso lo contaremos ahí en el podcast. O sea, viene el viaje a Alemania. Viene el viaje a Alemania. Entonces, allí les voy a contar chismes, papá, también. O sea, ¿ustedes creen que esto de Berlín y Rambo es de gratis? No, papá, también yo les voy a echar mi cuento de amores malditos por allá en Alemania. Algunas personas tal vez se lo sepan, no me importa, van a enterar acá y por mí, ¿ok? O sea, el que esté por ahí echando chismes, bueno, se van a enterar acá qué fue lo que me pasó a mí por allá en Baden-Württemberg. En la ciudad de Talheim, ¿ok? Entonces hablaremos de eso. La segunda parte será entonces los estados federados, exacto, hablaremos de imperios, hablaremos de estados federados. Vamos a hacer ese viaje en dos partes. Primero les hablaré de Mirko Drochman, de toda la división política de Alemania y después hablaremos de los imperios. Entonces esperen eso lo haremos en el podcast. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer entrevistas, por supuesto que vamos a hacer entrevistas. Tengo que hacer el audio, sí, tengo que editar las entrevistas que hice en el House Fest, en un evento de estudiantes de alemán acá en Bogotá. Les pregunté que quiénes eran, que por qué aprendían alemán, en fin. Entonces eso lo prometí, eso lo voy a hacer. ¿Sí? Les voy a subir ahí las entrevistas con los alumnos, con los profesores, en fin, viene eso. Viene la entrevista con Julián, un psicólogo, ¿sí? De la Universidad Nacional, al cual lo queremos invitar aquí a Traductología para que nos hable del psicoanálisis. Queremos que Julián nos hable del psicoanálisis. Vamos a hablar pues 1 hora, 2 horas de anécdotas de pacientes, de cosas que tienen que ver con psicología, con la mente humana. Entonces, esperen eso, esperen una entrevista con Nicolás, con el profe Nicolás Mesa, que es profesor de inglés y francés, una persona también muy interesante, vinculada con todo el asunto de las lenguas extranjeras. Hablaremos acá en Traductología con Nicolás. Y bueno, pues vamos a ver, ustedes ya saben también a quién vamos a entrevistar, ¿no? Esta tarde vamos para Cibate, papá. Entonces vamos a entrevistar a Jimmy, a el palabrero, al compañero del alma, como dice Miguel Hernández. A él también lo tendremos acá en el podcast y con él vamos a hacer una cosa muy chévere porque planeamos hacer un evento en vivo en una librería, en una biblioteca, para que vayan y nos escuchen hablar sobre cosas de literatura, sobre
sobre cosas del mundo, en fin. Entonces, pues es eso. Esos son los anuncios del día de hoy. La profesora Castellanos de Subiría, con sus citas de Camille Paglia y su Sexual Personi y Rambo y Verlaine y su último encuentro en Stuttgart, en el río Neckar y su relación tormentosa. Y hay una película que se llama Total Eclipse con Leonardo DiCaprio y Daniel Lewis, ¿sí? Daniel Lewis, el que hace a Lupin, el profesor Lupin en Harry Potter. Ese hace a Verlaine y pues obviamente DiCaprio hace a Rambo, ¿no? Es una película como el año 1994 para que vayan y la busquen. Entonces, muchas gracias por la atención. Estos fueron los espacios, como ustedes ya lo saben, donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, ¿sí? Son los espacios del habla hispana, del habla inglesa, del habla alemana, del habla francesa, los espacios de la reflexión sobre el lenguaje en nuestras vidas, las reflexiones sobre la traducción, sobre la quinta habilidad del lenguaje, sobre el mero acto de traducir, las reflexiones sobre las orientaciones lingüísticas, las orientaciones literarias, las orientaciones culturales y filosóficas, el mero acto de traducir. Estuvo con ustedes el mismísimo señor Traductología, hoy desde el barrio Teusaquillo por la carrera 30. See you next time. Bis zum nächsten Mal. Das Vidania. Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Nequi 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-9394. Donaciones a Neki para el podcast que se llama Traductología en Spotify.